El hombre detrás del periodista, Fernando del Rincón, antes del anuncio. Durante más de 2 décadas, Fernando del Rincón se consolidó como una de las voces más firmes, críticas y valientes del periodismo latinoamericano. Su rostro, conocido por millones de televidentes de CNN en español, fue sinónimo de denuncia, compromiso y valentía. En los momentos más oscuros de la política continental, cuando otros callaban, él hablaba. Cuando otros miraban hacia otro lado, él señalaba. Pero detrás de esa imagen fuerte y desafiante había un ser humano, con una vida privada celosamente protegida, una familia que lo amaba y una fragilidad que pocos imaginaron. Este capítulo nos adentra en el mundo íntimo y profesional de Fernando del Rincón, antes del devastador anuncio que cambiaría el rumbo de su vida y estremecería a sus seguidores. Un recorrido por su ascenso profesional, sus batallas personales y las señales que, ahora vistas con perspectiva, anunciaban que algo grave se aproximaba. Los inicios de México para el mundo. Nacido el 18 de enero de 1969 en Morelos, México, Fernando del Rincón creció en una familia de clase media, marcada por el respeto al trabajo y el valor de la verdad. Desde muy joven mostró interés por el periodismo. Sus profesores recordaban a un joven curioso, rebelde, siempre con una libreta en la mano, haciendo preguntas incómodas. Inició su carrera en medios locales de México, donde rápidamente destacó por su capacidad de análisis y por una voz grave que lo hacía inconfundible. Su gran oportunidad llegó cuando fue contratado por Televisa y posteriormente por TV Azteca, donde se dio a conocer por sus entrevistas incisivas y su cobertura de alto riesgo en zonas de conflicto, tanto en su país como en Centroamérica. Pero fue en CNN en español donde alcanzó la cúspide de su carrera. Su programa, Conclusiones, se convirtió en una referencia para millones de espectadores en América Latina. Allí, Fernando demostró que era mucho más que un presentador. Era un periodista de trinchera, de convicciones firmes, alguien que no temía cuestionar a presidentes en vivo ni denunciar violaciones de derechos humanos con nombres y apellidos. La fama, los enemigos y el precio del coraje. El reconocimiento que recibió Fernando no vino sin costo. Su estilo directo, crítico y sin concesiones le valió admiradores, pero también enemigos poderosos. Presidentes, líderes militares, narcotraficantes, empresarios corruptos. Muchos se sintieron expuestos por sus reportajes. En varias ocasiones recibió amenazas de muerte. Tuvo que cambiar de residencia más de una vez. CNN reforzó su seguridad personal. En una entrevista de 2020, confesó: «He vivido con miedo, no por mí, sino por mi familia. Pero cada noche, al mirar a los ojos a mi hijo, me digo que el silencio sería aún más peligroso». Esa frase mostraba a un hombre dividido. El profesional comprometido con la verdad y el padre consciente de los riesgos que eso implicaba. Y es justamente en ese punto donde comienza a entreverse el peso emocional que lo acompañaría en los últimos años. A pesar de su coraje público, Fernando era reservado en lo personal. Poco se sabía de su vida íntima. Se le conocieron pocas parejas, y aunque era padre, hablaba poco de su hijo en entrevistas. Solo en contadas ocasiones mencionó que su familia era su refugio, su mundo aparte. Pero a partir de 2023, algo comenzó a cambiar. Las señales del desgaste a mediados de 2023. Los espectadores más atentos notaron un cambio en Fernando. Su voz se escuchaba más ronca. Su mirada, antes filosa, parecía más cansada. En algunos programas se lo veía toser con frecuencia, y aunque su nivel periodístico no decayó, su presencia en pantalla comenzó a ser más esporádica. Primero, CNN anunció que Conclusiones tendría más colaboradores. Luego, que Fernando se tomaría una pausa necesaria. Finalmente, dejó de aparecer durante semanas enteras, sin explicación oficial. En redes sociales, sus seguidores comenzaron a especular. Algunos pensaron en un retiro anticipado, otros en problemas con la cadena.
pero los más cercanos comenzaron a temer lo peor: un problema de salud. Sin embargo, como era su costumbre, Fernando guardó silencio. Ni desmentía ni confirmaba. Simplemente desaparecía por semanas, para luego regresar con la misma energía, pero con una sonrisa cada vez más forzada. En octubre de 2024, publicó un misterioso mensaje en X, antes Twitter. A veces, el silencio es la única forma de gritar lo que el alma no puede explicar. El post se volvió viral. Miles de mensajes llegaron de todas partes del continente, la mayoría de apoyo, algunos de preocupación, pero ninguno fue respondido. Era evidente que Fernando estaba atravesando algo profundo y doloroso. La familia, su fortaleza silenciosa. Durante este periodo incierto, su familia se volvió su escudo y sostén. Aunque alejados de los reflectores, quienes conocían a Fernando sabían que tenía una relación muy estrecha con su madre, su hijo adolescente y una hermana menor. Los tres se trasladaron por un tiempo a Miami, donde residía el periodista, para acompañarlo. Se les veía entrando y saliendo de su apartamento con frecuencia, en silencio, evitando cámaras y preguntas. Una vecina, entrevistada de manera anónima, comentó: «Era muy triste. A veces lo veía en bata, muy delgado. Su hijo siempre estaba con él, llevándole libros, tocándole el piano. Era como si se estuvieran despidiendo sin decirlo». Lo más duro para quienes estaban cerca era no saber la verdad completa. Fernando seguía sin dar declaraciones, y su entorno más íntimo lo protegía. A pesar de las constantes filtraciones en medios de espectáculos, la familia mantuvo una postura firme. Esto es privado. No se juega con el dolor. La víspera del anuncio, la tensión llegó a su punto máximo en marzo de 2025, cuando varios medios mexicanos afirmaron que Fernando del Rincón había sido hospitalizado de urgencia. CNN no confirmó ni negó. Las redes sociales estallaron. Los fanáticos pedían transparencia, los detractores difundían rumores sin fundamento, y la familia, nuevamente, eligió el silencio. El 2 de abril, una fotografía tomada con teleobjetivo fue publicada en portada por una revista, Fernando en silla de ruedas, acompañado por su hijo y una enfermera. La imagen era devastadora. El rostro afilado, los ojos hundidos, el cuerpo frágil. Era evidente que su estado era crítico. Frente a la presión mediática y los crecientes rumores, la familia tomó una decisión: hablar públicamente. Y así, 5 minutos antes de que comenzara una emisión especial de CNN, el hijo de Fernando publicó el mensaje que lo cambiaría todo. Con profundo dolor, informamos que mi padre, Fernando del Rincón, está enfrentando una etapa avanzada de una enfermedad que ha deteriorado rápidamente su salud. Hoy queremos agradecer su cariño y pedir respeto. Estamos con él, cada segundo, en este difícil momento. La confirmación, aunque sin dar detalles específicos, fue suficiente. El silencio se transformó en lágrimas. Las redes explotaron. Colegas, admiradores, políticos, activistas, todos comenzaron a enviar mensajes de apoyo. El nombre de Fernando del Rincón se convirtió en tendencia global. Reflexión final del capítulo: este primer capítulo no es una despedida, sino el inicio de una verdad que, aunque dolorosa, debía ser contada. Fernando del Rincón, el periodista que denunció dictaduras, corrupción y crímenes de Estado, ahora enfrentaba su batalla más difícil, la de su propia vida. Detrás del micrófono había un hombre, y ese hombre, por primera vez, ya no podían hablar. Por eso, ahora nos corresponde a nosotros contar su historia, con el mismo respeto que él exigía a quienes investigaba. El silencio del guerrero, la enfermedad y el deterioro de Fernando del Rincón. La noticia que Fernando del Rincón estaba enfrentando una enfermedad grave cayó como una bomba silenciosa en el mundo del periodismo hispanoamericano. Aunque su hijo no mencionó específicamente el diagnóstico en su mensaje público, el tono,
El momento y las imágenes filtradas no dejaban espacio para la duda. El periodista más temido por los autoritarios estaba perdiendo una batalla que no podía ganar con palabras. Este capítulo se sumerge en los días posteriores al anuncio, el impacto emocional, las revelaciones privadas y el devastador proceso de deterioro físico y emocional que atravesó Fernando. Un recorrido íntimo por los últimos meses de un hombre que, aún en su fragilidad, siguió enseñando qué significa resistir. El diagnóstico que no quiso aceptar, según fuentes cercanas a la familia y declaraciones posteriores de su hijo, Fernando del Rincón, recibió el diagnóstico a finales de noviembre de 2024. Fue durante un chequeo de rutina, motivado por una serie de síntomas que habían empeorado con el tiempo. Cansancio extremo, dificultad para tragar, pérdida acelerada de peso y una tos persistente que no cedía con tratamientos tradicionales. El diagnóstico fue lapidario: cáncer de esófago en estado avanzado con metástasis en el hígado. La enfermedad, silenciosa como muchas de las que afectan a periodistas que callan sus dolores por años, había avanzado sin piedad. Los médicos fueron claros. El pronóstico era reservado. Podía tratarse de meses, quizás semanas, dependiendo de la respuesta al tratamiento. Para un hombre acostumbrado a tener el control, el golpe fue brutal. Fernando, que durante años fue quien formulaba las preguntas más difíciles, ahora era quien debía escuchar la más cruel de las respuestas. No hay cura. Al principio, intentó negarlo. Pidió una segunda y una tercera opinión. Incluso viajó brevemente a Houston, Texas, donde se sometió a estudios adicionales. Pero el resultado era el mismo en todos los informes. La única opción era el tratamiento paliativo, enfocado no en curar, sino en aliviar el dolor y preservar la dignidad. La negación, el silencio y la rendición. Durante diciembre de 2024, Fernando intentó mantener las apariencias. Grabó algunos segmentos especiales de conclusiones, en los que se lo veía notablemente más delgado, pero aún aferrado al guión. En una de sus últimas emisiones, dedicó unas palabras que, en retrospectiva, parecen una despedida velada. Al final del día, lo único que nos llevamos es lo que dimos. Yo solo espero haber dado algo de verdad en medio de tanto ruido. Los productores sabían lo que estaba ocurriendo, pero respetaban su decisión de mantenerlo en secreto. Solo un puñado de personas dentro de CNN estaba al tanto de su condición, y todos firmaron acuerdos de confidencialidad por pedido del propio periodista. Fue durante la primera semana de enero de 2025 que la enfermedad comenzó a mostrar su rostro más despiadado. Fernando empezó a tener dificultad para hablar, algo especialmente cruel para alguien cuya voz era su herramienta de trabajo. Los dolores aumentaron. Se le instaló una sonda nasogástrica para alimentarlo, ya que no podía ingerir alimentos sólidos. El hombre fuerte, temido por los regímenes y respetado por los disidentes, estaba siendo despojado de sus fuerzas con una velocidad aterradora. A pesar de ello, se negó a grabar un mensaje de despedida. Decía que no quería convertirse en una postal de compasión. Prefería que lo recordaran como en sus años de gloria, de pie, con el micrófono en mano, interpelando al poder, el refugio familiar y el dolor compartido. Con la progresión de la enfermedad, su hogar en Miami se transformó en una especie de hospital improvisado. Allí se instalaron camas especiales, equipos de oxigenoterapia, monitores cardíacos y un personal médico que rotaba 24 horas al día. Pero más allá del equipo clínico, lo que sostuvo a Fernando fueron los suyos. Su madre, una mujer discreta de carácter fuerte, pasó semanas enteras a su lado, hablándole al oído, leyéndole los periódicos, acariciando su frente. Su hermana, licenciada en psicología, se convirtió en su enlace con el equipo médico y el principal canal de contención emocional. Y su hijo fue el ancla y el espejo. De tan solo 17 años, demostró una madurez poco común. Cada día le llevaba una hoja con alguna reflexión, algún poema,
o una canción que sabía que a su padre le gustaba. Tocaba el piano frente a él, incluso cuando Fernando ya no podía abrir los ojos. Según declaraciones posteriores, uno de los momentos más desgarradores ocurrió cuando el joven le preguntó, llorando: «Papá, ¿me vas a olvidar primero tú o yo a ti?». Fernando, con esfuerzo, apretó su mano y susurró: «Nunca. Aunque me apague, tu nombre es la última palabra que diré». La transformación del cuerpo y el alma a mediados de febrero. Fernando ya no podía hablar. La enfermedad había comprometido su laringe. Su mirada seguía siendo intensa, pero su cuerpo era apenas una sombra del pasado. Se comunicaba escribiendo con dificultad en una pizarra o con gestos suaves. Los dolores eran cada vez más intensos. Se recurrió a morfina de uso hospitalario para mitigar el sufrimiento. El periodista que tanto hablaba de dignidad humana ahora se aferraba a la suya propia, resistiendo, sin perder un ápice de lucidez. Una enfermera, que pidió permanecer anónima, relató: «Nunca vi a alguien luchar así. Ni una queja, ni un grito, solo silencio y mirada. Se fue apagando como una vela, pero sin perder la llama». En una de sus últimas notas escritas, Fernando dejó esta frase: «He dicho mi verdad. Ahora que mi voz calla, que hable la memoria». La preparación de la despedida. A inicios de marzo de 2025, su familia comprendió que el desenlace estaba cerca. Decidieron entonces preparar un adiós íntimo. Su hijo grabó un video corto leyendo fragmentos de los editoriales más emblemáticos de su padre. Su hermana preparó un álbum de fotografías. Su madre decoró la habitación con flores blancas, sus favoritas. El día 20 de marzo, el personal médico les advirtió que Fernando había entrado en la fase terminal. Su respiración se volvió más lenta, su presión arterial inestable, su conciencia intermitente. Pero, aún así, parecía sentir cada presencia, cada palabra. Fue entonces cuando su hijo tomó la decisión de informar al mundo. El mensaje que publicó en redes 5 minutos antes de la emisión especial de CNN fue el que abrió el primer capítulo de este reportaje. Un mensaje sobrio, desgarrador y necesario. Una última mirada. El 21 de marzo de 2025, en la madrugada, Fernando del Rincón abrió los ojos una vez más. Su hijo y su madre estaban con él. Tomó sus manos, las juntó, y con apenas un hilo de voz, susurró: «Gracias. Perdón. Los amo». Fueron sus 3 últimas palabras. Un cierre perfecto para una vida de lucha, exposición y entrega. A las 6:41 minutos de la mañana, Fernando del Rincón falleció, rodeado de amor, en silencio, sin cámaras, sin noticias de último momento, sin luces, solo paz. El legado de la verdad. El adiós al periodista y la huella eterna de Fernando del Rincón. No callen. Aunque tiemble la voz, aunque duela el alma, aunque cueste la vida. Nunca callen. Estas palabras, pronunciadas por Fernando del Rincón en una de sus entrevistas más recordadas en 2018, resonaron con fuerza en las horas y días posteriores a su fallecimiento. El periodista que había dedicado su vida a decir la verdad frente al poder, murió en silencio, pero su eco reverberó como una tormenta imparable en el mundo del periodismo, y más allá. En este último capítulo, recorreremos el impacto que generó su partida, las reacciones internacionales, el homenaje público que le rindieron medios, colegas y ciudadanos, y cómo su legado no solo sobrevive, sino que se multiplica. Porque algunos hombres no mueren cuando cierran los ojos, sino cuando dejan de inspirar. Y Fernando, sin duda, sigue inspirando. La noticia que paralizó al continente minutos después de su fallecimiento. La familia autorizó a CNN a emitir el boletín oficial. A las 7 de la mañana del 21 de marzo de 2025, se leyó en vivo, con voz entrecortada por la periodista Patricia Yaniot. Con profundo dolor, informamos que nuestro querido colega, amigo, maestro y hermano, Fernando del Rincón,
ha fallecido esta madrugada en su hogar de Miami, rodeado de su familia. Su lucha ha terminado, pero su mensaje seguirá vigente. Hoy, más que nunca, su legado nos obliga a no rendirnos. La pantalla se fundió en negro. Luego, comenzaron a transmitirse imágenes de archivo de su carrera. Entrevistas con presidentes, reportajes en zonas de guerra, momentos de análisis feroz contra dictaduras y corrupción. Las redes sociales explotaron. El hashtag número Fernando del Rincón Eterno se convirtió en tendencia mundial. Periodistas de todo el planeta compartieron anécdotas, admiradores publicaron fragmentos de sus editoriales, y hasta gobiernos que en vida lo criticaron, emitieron comunicados de condolencia. El presidente de Colombia escribió: «Podíamos no coincidir, pero su valentía fue incuestionable. Latinoamérica le debe respeto». El expresidente de Bolivia, Evo Morales, expresó: «Siempre me cuestionó con dureza. Hoy lo reconozco como uno de los periodistas más aguerridos que conocí». Y desde Estados Unidos, el portavoz de la Casa Blanca dedicó palabras: «Fernando del Rincón fue una voz libre en un continente que aún lucha por su libertad. Su ausencia deja un vacío inmenso». El homenaje. Una despedida de multitudes. La familia aceptó que se organizara un funeral público, no solo para rendirle homenaje, sino para que el pueblo al que tanto amó pudiera decirle adiós. El 23 de marzo, su cuerpo fue trasladado al Museo de la Prensa Libre de Miami, donde se instaló una capilla ardiente. Desde las primeras horas del día, miles de personas hicieron fila. Periodistas, estudiantes de comunicación, políticos, ciudadanos comunes. Todos querían pasar frente a su féretro, cubierto con una bandera de México y otra de CNN. En el salón principal se proyectaban en pantallas fragmentos de sus editoriales más célebres. Uno en particular fue aplaudido por la multitud. «A los dictadores les tengo un mensaje. No importa cuántos medios compren o cuántos periodistas silencien. Mientras yo respire, ustedes no tendrán la última palabra». La frase se volvió mural, tatuaje, grafiti. En Caracas, Buenos Aires, Ciudad de Guatemala, Bogotá y Tegucigalpa, espontáneamente aparecieron pintadas con su rostro y esa cita: «Fernando del Rincón, en la muerte», se convertía en símbolo. El 24 de marzo, su hijo leyó una carta de despedida. «Papá, me enseñaste a buscar la verdad, incluso cuando era incómoda. Me enseñaste que el periodismo es una forma de amar al mundo. Hoy, con el corazón roto, te prometo que no dejaré que tu voz se apague. Porque cuando alguien como tú parte, no muere, se multiplica». La multitud, con lágrimas y puños en alto, respondió con un largo aplauso. El legado profesional, la verdad como misión. Después de su muerte, CNN anunció la creación de la Cátedra Fernando del Rincón para la Libertad de Prensa, en alianza con universidades de México, Colombia y Estados Unidos. Esta cátedra no solo brindará becas a jóvenes periodistas de bajos recursos, sino que impulsará investigaciones sobre libertad de expresión en América Latina. Además, se anunció la publicación de un libro póstumo titulado La verdad incomoda, Memorias de un periodista indomable, que él mismo había empezado a escribir durante su tratamiento. El manuscrito, que incluye reflexiones, cartas, discursos inéditos y detalles de su infancia y su lucha final, será editado por su hermana y un equipo de investigadores. La familia también donó parte de su archivo personal a la Fundación Gabo, creada por Gabriel García Márquez, donde se conservarán sus entrevistas, documentos originales y material audiovisual que antes nunca se había difundido. Fernando dejó un modelo de periodismo incómodo, ético, humano. Un periodista que no buscaba likes ni popularidad, sino justicia y memoria. El legado humano, el padre, el hijo, el hermano. Si bien el público conocía a Fernando periodista, su entorno guardaba la versión más íntima. Su hijo, en una entrevista exclusiva posterior, reveló aspectos desconocidos.
Mi papá era extremadamente cariñoso en privado. Me escribía cartas a mano, me dejaba notas escondidas en los libros. Era de esos padres que cocinaban los domingos, que cantaban boleros viejos, que lloraban con películas. También relató que en sus últimos días, Fernando le pidió dos cosas: que no se rindiera nunca, ni siquiera en su dolor; que contara su historia no como mártir, sino como ser humano. Su hermana agregó: no era un santo. Era terco, obsesivo, a veces impulsivo, pero todo lo hacía con pasión, hasta morir. La familia decidió mantener su tumba en Miami, en un jardín pequeño cerca del mar. Sobre la lápida grabaron una sola frase: aquí yace un hombre que nunca cayó, ni siquiera en el silencio. La herencia intangible. Más allá de los premios, los homenajes y las publicaciones, el verdadero legado de Fernando del Rincón es la memoria que sembró en millones de personas. En los jóvenes periodistas que hoy se atreven a hacer preguntas difíciles, en los activistas que recuerdan sus denuncias, en las víctimas de regímenes autoritarios que vieron en él un aliado, incluso en las familias que, sin ser periodistas, lo admiraban porque decían: ese señor sí que dice lo que nadie se atreve. Su partida, aunque dolorosa, fue también una siembra, porque mientras haya una cámara encendida, un micrófono abierto, un cuaderno con preguntas, Fernando, estarás ahí.